he comenzado a sentirme vacío y solo, sigo teniendo pensamientos extraños de los que desearía poder deshacerme. O sea, se ve que Jeffrey Dahmer realmente estaba sufriendo mucho y que de algún modo no sabía transmitirlo. Hola. Jeffrey Dahmer, ¿no? Jeffrey Dahmer. Dahmer. Jeffrey Dahmer. Bueno, cuéntanos, Ainhoa. ¿Qué nos vas a contar tú de Jeffrey Dahmer? Jeffrey Dahmer, en realidad, ¿de qué le tiene que sonar a la gente? Pues mira, la gente seguro ha puesto la mano y no la pierdo, al 80%, Vale. que le suena de la serie de Netflix. No se puede apostar, o sea, no se puede apostar seguro la mano al 80%. Es casi seguro. Vale, casi seguro. Estoy segura que es al 80%. Perfecto. Bueno, ¿quién es Jeffrey Dahmer? Pues mira, Jeffrey Dahmer fue uno de los mayores asesinos en serie de nuestra época más reciente. Vale. De hecho, es conocido también porque, bueno, pues provocó una movilización de las minorías, porque Jeffrey, las personas a las que solía matar eran o afroamericanos o eran homosexuales. Vale. De hecho, el dato que recoges es que 11 de 17 pues son cumplían ambas condiciones. Tanto ser afroamericano como ser homosexual. Sí. Los otros 6, pues o era una cosa o era otra. Vale, perfecto. Y vamos a hacer un recorrido un poco por su historia, por la historia de Jeffrey Dahmer. Como me gusta a mí. E iremos haciendo diferentes paradas y, bueno, introduciendo información por ahí. Venga, empecemos por la infancia. ¿Qué pasaba en la infancia de este hombre? Incluso más perinatal, antes, ¿no? Sí. Jeffrey Dahmer, bueno, lo que sabemos es que sus padres tenían problemas ¿Vale? antes del embarazo incluso, y que durante el embarazo la madre pues tomaba muchos tranquilizantes. Vale. Que sabemos al final que muchos medicamentos tienen un efecto en el feto. Ya sea pues nacimiento prematuro, problemas para la formación del cerebro, desarrollo, hay un montón de problemáticas. Problemas. Sí. Tengo una duda. Dígame usted. ¿Alguna vez has encontrado, porque a ti te gusta coger un asesino en serie y darle una huertica, ¿no? ¿Alguna vez has encontrado uno de estos locos con una infancia envidiable? Pues realmente no, porque el que más parece que tiene una infancia más admirable, o que él intenta vendértelo como admirable, es Ted Bundy, pero se sabe que, bueno, que su madre no era su madre, que era su abuela, era como... Vale, oye, que había rollos también. Que hay cositas ahí que no suenan bien, Teddy, no me mientas. Vale, perfecto. Algún día hablaremos de Teddy. Vale. Aparte de tomar cierto tranquilizante durante el embarazo, que eso pues no viene bien a nadie, y menos al feto que tengas dentro, hubo ciertos traslados, ciertas mudanzas que... Sí, el padre, bueno, por el trabajo del padre tuvieron que mudarse y trasladarse de ciudad y demás en bastantes ocasiones, que eso también, quieras que no, es una inestabilidad para los niños cuando son tan pequeñitos, porque tenía añade un estrés. 3, 4, 5 años, que no es que me estoy mudando con 25 porque yo le elijo, es que soy un niño y cada vez que tengo cierta relación con alguien me estás quitando de ese entorno. Y luego a los 4 años ocurre un hecho como rollo punto de inflexión. Sí, para los padres es muy importante esta época porque Jeffrey tiene una operación por una hernia inguinal que tiene, y los padres dicen que este es como un momento clave, un momento crítico, porque pasa de ser un chico alegre, un chico empático y como súper entusiasta y alegre de todo, a pasar a ser un chico sombrío, sin ilusión, muy retraído y con diferentes inseguridades y miedos. Vale, o sea que sería lo que en el lenguaje popular, este niño raro. Sí, pasa de ser un niño normal a un niño, oye, algo le pasa. Vale. Pasamos, seguimos avanzando y entiendo que en algún momento Dahmer entra en la escuela. Sí, entra en la escuela y allí pues los profes dicen que, pues mira, sí es un chico, ¿verdad?, que es retraído, que es un poco extraño, que no se socializa mucho, pero como acaba de nacer el hermano, todos lo achacan a eso. Además, eso lo seguimos viendo a día de hoy. Es que tengo 2 niños y uno se pone raro en algún momento. Es que ha nacido el hermano, entonces ya está. Y se le resta también mucha importancia porque a veces no sabemos si ocurre algo más. A veces es normal, pero que a veces no. Oye, sí, es un proceso de celos normal que puede tener cualquier niño. Aquí pasan cosas. Pero aún así, en casa las cosas no iban bien. No, los padres, como he dicho antes, parece que había problemas, pero que se acentúan. Los padres tienen peleas continuas, discusiones,
Incluso se dice que dormían separados, es decir, que hacían vida de compañeros de piso y no de pareja realmente. Eso al final los niños lo ven, lo notan. Y entonces aquí el niño raro, Jeffrey Dahmer, empieza a juegos muy extraños. Sí, de hecho, a lo mejor va con la bici y recoge animales muertos que se encuentra, empieza a examinarlos, a ver qué ocurre, tal. Además, el padre también le ayuda a, vamos a decir, a abrirlos, a ver un poco, explorar qué hay en la parte de dentro, que a mí me recuerda mucho en la carrera cuando hicimos la parte de fisio, de abrir ratas. Sí, abrimos ratas, abrimos una rata. Bueno, una rata, pero que allí estuvimos nosotros con nuestras mascarillas abriendo ratas. Correcto, a mí me recuerda, no sé si te acuerdas de la serie de Dexter, que era un asesino que solo asesinaba a gente mala, ¿vale? Era como tenía esa parte, una parte justiciera, una parte, él lo llamaba ético, de moralidad, y esta parte de moralidad, cuando hacía como flashback pasado en la primera temporada, se ve como su padre es el que le enseña a, por un lado, al principio esa sed de sangre que tiene, porque le empieza a recopilar animales, a abrirlos, a diseccionarlos, a matarlos y tal, pues cuando ya los animales no son suficientes, pues le enseña ese código de moralidad de, pues vamos a coger a gente que nos vamos a cerciorar perfectamente que esta persona es un problema para el mundo. Vamos a limpiar. Y la limpiamos. Pero me recuerda un montón, o por lo menos a mí, a esa parte de los animales muertos, animales diseccionados. Yo verdad que esa serie la vi, pero la tengo un poco borrosa. O sea, la tengo un poco olvidada ya porque hace un montón de años. Entonces, estaba guapa. Por lo menos hasta la temporada 4. Luego ya empezó a pasar cosas raras. Sí, algo así recuerdo que dejé de verla. Luego esto va en aumento y a los 14 años más o menos empieza a diseccionar, a desmembrar e incluso a limpiar los huesos y conservarlos. Que esto recuerda mucho a lo que luego hace con sus víctimas. O sea, que cogía como una especie de gamucita y empezaba ahí a... Pues la verdad que no me imagino yo que fuese así. Más con productos químicos y demás, limpiarlo. Vale. Que no era en plan. No es lo voy quitando sacarle... un poco la carne, el juguito, ¿no? no. Como tú vas haciendo cuando te comes un pollo, ¿no? No. O sea, no sé si te lo comes así o te lo comes con... Pero bueno. Depende de la parte del pollo. Que no lo vas limpiando poquito a poco, sino que, bueno, pues a lo mejor lo meto en un producto, se deshace, digamos, la piel, la carne. O sea, la parte más orgánica. Y ya me quedo con el huesito. Y se queda con el huesito. Y luego se hace collares. O sea, mentira, no sé qué hacía con ello. Vale. Y luego la parte más adolescente. Bueno, luego entiendo que aparte de cuando ya sales de la escuela y es más teenager, pues hablamos un poco del adolescente, ¿no? Era un tío raro, siguió siendo un tío raro. Era un tío raro y en la adolescencia pues fue un poquito más incluso. Vale. Porque ya es cuando también tiene más conciencia la gente de cómo se debe ser. Yo también tenía conciencia más del mismo. Y se dice que caminaba incluso extraño, que era muy rígido, que iba como... Sí, como... rígido. Sí, estirado, rígido, como muy inflexible en sus actos y en su forma de comunicarse. Y permanecía mucho tiempo aislado, mucho tiempo solo. No quería socializar con el resto, entonces prefería, oye, me quedo yo solo en mi habitación, no escucho a nadie, no hablo con nadie y más tranquilito me quedo. Aún así, sí que es cierto, por lo menos me lo has contado antes, que utilizaba el alcohol de manera instrumental para relajar un poco esa... Sí. Y entiendo que sí lo hacía de esa manera porque él notaba que algo raro pasaba. Sí, él, de hecho, luego cuando está ya en la cárcel y le hacen varias entrevistas, lo comenta. Él sabía que algo mal, o sea, él estaba mal y él consumía este alcohol para intentar apaciguar los síntomas, o sea, el malestar que sentía de o me siento raro, o no encajo, o me encuentro mal y quiero hacer algo, él lo hacía con el alcohol. De hecho, para dormirlo un poco. Muchas veces lo vemos en consulta, personas cuya cabeza va a una velocidad tan grande o la cabeza, el propio cerebro, los pensamientos que tiene son negativos, normalmente autonegativos, la gente bebe porque corta el prefrontal, que es la parte que hace que se genere todo ese tipo de pensamientos. Y luego incluso Jeffrey llegaba a guardar alcohol en su taquilla, o sea, en el instituto, en la escuela. Y más cosas raras que tenía también, pues por ejemplo, se dice que hacía muchas imitaciones extrañas, que le gustaba llamar la atención. Tuvo un momento de paso de aislarme a intentar que la gente me haga caso, a intentar encajar, y lo hacía de un modo extraño también. Claro. O sea, no lo hacía de un modo natural, sino que voy a imitar, voy a hacer ruidos extraños. Era bastante perturbador. Voy a moverme. Yo cuando me imagino esta época me lo imagino un Jack Sparrow. Vale. Así andando como muy, ¿sabes? Como voy a llamar la atención. Vale. Que realmente no sé cómo sería en esa época, pero cuando dicen que tenía comportamientos extraños a nivel de movimientos y demás, me lo imagino muy así. Un rollo histriónico, ¿no? Sí. Vale. Literalmente. Y aquí, justo en su adolescencia, es cuando descubre su orientación sexual.
O sea, Jeffrey Dahmer es homosexual, bueno, era homosexual. Y también hay que recordar un poco que no es por justificar, siempre quiero que se entienda como su parte de historia para entender ciertas cosas en el futuro que luego pasan, pero hay que recordar la época en la que está Jeffrey y la época en la que descubrió su orientación sexual, una época donde la religión es muy importante y donde la homosexualidad se ve incluso como una enfermedad. La homosexualidad estaba... O sea, era una condición que se solía reprimir. Si a eso añadimos la infancia... Pues tenía un conflicto personal con él mismo gordo. Después de la adolescencia, del instituto, entiendo que este hombre entra en la universidad. En la universidad... Parece que quiere estudiar un poquito más. Y empieza la universidad y allí pues lo expulsan finalmente por el mismo tema de que llevaba en el instituto, en la escuela, que era, oye, que hay un consumo de alcohol. Entonces, pues fuera de aquí. Como se va a la universidad, pues empieza en el ejército, está en la base militar de Alabama y allí también nuevamente es expulsado. Y es expulsado por un comportamiento agresivo, un comportamiento que muchas veces se volvió un poco impredecible, de oye, no sé cómo vas a actuar, no sé qué vas a hacer, no puedes estar en una base militar. O sea, que era un tío raro y que se iba volviendo cada vez más perturbado. Sí, no sabemos si por el consumo de alcohol, porque también está en una edad muy crítica para cierto desarrollo de trastornos y demás. Entonces puede ser un poco por ahí que vaya la cosa. Vale. Pero claro, su peak máximo en esta vida, bueno, el pre-peak, porque el peak máximo es cuando empieza a matar gente, entiendo que es en 1986 cuando ocurre ¿qué hecho? En 1986 es arrestado porque se masturba delante de menores. Lo arrestan, pero al final es condenado por conducta desordenada y digamos que no ocurre nada realmente. Lo que hace es que le obligan a realizar un programa de reinserción social y a acudir a terapia. ¿Acudir a terapia por qué? Pues mira, uno, por controlar sus impulsos, que se ha visto tanto en la universidad como en el ejército y demás, que oye, algo parece que no va bien, que el lóbulo frontal pues parece que no funciona bien. Y por otro lado, por la conducta desviada. O sea, ya no es solo eso, sino que oye, te estás masturbando delante de menores. Y porque también era homosexual y en aquella época se estilaba la terapia de conversión. Sí, entonces lo juntas todo y ¿qué sale? Pues vamos a terapia cuando él no quiere. Y lo que sostiene esa terapia, lo que dice la psiquiatra que lo atiende, Evelyn Rosen, oye, hay un desafío a la autoridad, hay unos niveles de frustración muy altos en Jeffrey, hay dificultad para la expresión de las emociones, ya no se sabe si es, oye, que no las siente o que realmente él no sabe identificar y transmitir lo que está sintiendo. Y luego unas metas poco realistas, es decir, Jeffrey cuando pensaba en el futuro no pensaba como a corto plazo de voy a hacer esto para hacer esto y conseguir esto, no. Directamente pasaba al final de la meta, digamos, del objetivo. No iba dando pasitos pequeños. Vale, básicamente no es que pasara directamente al final, pues no lo conseguía, sino que se imaginaba que ya estaba en el final. Uh-huh. Vale. Vale. Perfecto. Y luego, bueno, por ejemplo, hablando también de la doctora, ella cuando tú haces una valoración y demás a las personas, normalmente se pasan pruebas, se pasan cuestionarios y los cuestionarios tienen una serie de preguntas, de ítems y a la doctora pues le llamaban la atención varios ítems, que los tengo aquí apuntados. Dice que puntuaba mucho he comenzado a sentirme vacío y solo, sigo teniendo pensamientos extraños de los que desearía poder deshacerme. O sea, se ve que Jeffrey Dahmer realmente estaba sufriendo mucho y que de algún modo no sabía transmitirlo. ¿Sabemos si este tipo de pensamientos, no sé si lo sabe o no, eran rollo, estoy empezando a tener pensamientos en mi cabeza que no sé de dónde vienen o pensamientos de que sí reconoces que son míos pero no me gustan? Pues realmente no sabría decirte 100%, yo sí que adelanto un poco que pienso que Jeffrey desarrolla algún tipo de esquizofrenia, entonces yo creo que venían más por otro lado. Vale, lo digo, pero tú a lo mejor me has entendido, pero no se me ha entendido bien. Yo puedo pensar que me quiero morir, por ejemplo, pensamientos relacionados con suicidio, no quiero vivir, no quiero seguir en esta vida, pero sí lo reconozco como que soy yo el artífice de esos pensamientos, o escucho una voz en mi cabeza que me dice, mátate. Yo creo que hay una diferencia. Que realmente Jeffrey pensaba mal. Vale. Y se ve... Pensaba mal, me gusta como término, pensar mal. Pensaba mal de, oye, muchas de las cosas que hizo luego y el motivo por el que lo hizo no tiene un sentido para el resto de personas que pensamos, como decir, normal. Entonces yo por eso me decanto también por un tema de esquizofrenia, de alguna idea extraña. Vale. Poco después de esta evaluación que le hace la doctora Evelyn Rosen, lo arrestan.
por agresión sexual. Sí, ¿Y qué pasa? En segundo grado lo condenan a 5 años, pero esto solo hace que aumente más, digamos, su carrera delictiva, su carrera criminal. En 1978, el 18 de junio, comete su primer asesinato. Comete su primer asesinato asesinando y asfixiando a un joven de 18 años. Y esto para él realmente, porque como digo, Jeffrey piensa mal, pero es como consciente de lo que hace. Entonces pasan 9 años hasta que comete otro asesinato, porque ese primer asesinato a él le asusta mucho. Vale, claro. O sea, se asusta, es como que he hecho, y luego posteriormente lo vuelve a cometer por diferentes pensamientos, diferentes cosas que ocurren. Y es un joven de 26 años en un bar de los que frecuentaba, que eran bares donde pues, se encontraba otros chicos homosexuales y demás, y acaba matándolo. Es una de sus víctimas, y esto hace que se convierta en asesino, como hemos dicho ya anteriormente, pero también llega a comer órganos y diferentes músculos de sus víctimas, e incluso a mantener relaciones sexuales con ellos una vez fallecidas. Entonces, no es que solo sea un asesino, sino que es asesino, caníbal y necrófilo. Una perlita. Sí, para invitarlo en Navidad a casa. En Canal Sur. De hecho, en ciertas ocasiones se pudo poner fin a todo esto. Es decir, llegó a matar a 17 personas, podrían haber sido menos. Que se sepan. Por lo menos que se sepan, por supuesto. Aunque parece ser que al final que se arrepintió y colaboró. Y confesó. Y encontraron diferentes cuerpos, lograron identificar diferentes cuerpos. Porque los enterraba por ahí, entiendo que se deshacía de lo que quedaba que no se comía o se trajinaba, claro. Vamos a recordar que él sabe limpiar huesos, sabe desmembrar, entonces al final todo eso a lo mejor tenía en su casa, que no sé, pero vamos a poner, tenía 10 cuerpos, pero tenía partes diferentes, entonces algunos se deshace, como tú dices, incluso una de las veces en las que se puede poner fin a esto es una vez que va en el coche a deshacerse de un cuerpo, lo para la policía con el cuerpo en el maletero, no pasa nada. O sea, yo me imagino esa situación y me muero allí de un infarto. O sea que esa es una de las que le pasan. Luego está en casa con un menor drogado. Pero porque ni siquiera le abrieron el maletero, entiendo. No porque abrieron el maletero, vieron un cuerpo. Bueno, buenas tardes. No. Venga, continúe usted. Vale. Luego en casa también, la vecina además llamaba en muchas ocasiones a la policía por el olor. O sea, tú ten en cuenta que él tenía cuerpos en la casa. Eso olía. Eso tiene que oler, pero vaya. Entonces, llamaron en varias ocasiones, él dijo que se había roto el frigorífico, la carne que se había puesto mala. De hecho, era eso. O sea, él no mintió. Él, en su parte, era sincero. Y llega la policía, hay un menor en casa, drogado, que este menor era afroamericano, entonces está en casa, drogado, un cuerpo en la habitación, la policía llega, bueno, no hagáis mucho ruido tal, y se va. Claro. Llega a ser una persona que no fuera negra. Y no sabemos qué habría pasado, o sea, yo en esta historia yo realmente me pregunto muchas veces si había prejuicios raciales. Y la respuesta parece estar encaminada a un sí. Porque son varias ocasiones, raciales y homófobas. Hay varias ocasiones en las que se le puede pillar y nada. Porque, total, son ciudadanos, ¿no? Yo también. Son ciudadanos de segunda, ¿no? Es que a mí me hace pensar eso, en muchas ocasiones. Además, también que la vecina llame en tantas ocasiones y todas las veces no pasa nada. Es que, de hecho, lo pillan porque su última víctima se escapa y llega a denunciar. Entonces van a la casa y ven todo lo que hay dentro. Pues sí. ¿Y lo pillan? Lo pillan y una vez que lo pillan, los policías que fueron a la casa el día que estaba el menor, pues son despedidos del cuerpo y me parece muy bien. Porque abandonaron a un menor sin hacer las comprobaciones necesarias, claro. Las comprobaciones necesarias. Entra en prisión. ¿Y allí qué empieza a hacer este muchacho? Pues mira, Jeffrey se arrepiente de todo. Jeffrey incluso llega a decir en algún momento que quería que lo cogieran para que parase todo eso que estaba ocurriendo, como que de algún modo no pudo frenarse él mismo, pero sí sentía la necesidad de que lo frenaran, de que pasara. De hecho es algo ciertamente, pues realmente es habitual en asesinos en serie, de oye, estoy deseando que me pillen, y muchas veces se comunican si hablamos de Estados Unidos, se comunican mucho con el FBI y demás, como oye, necesito que esto pare. No. Pero no son capaces de entregarse tampoco. En cierta manera, si te pones haciendo una extrapolación y sacando esto un poco de contexto, ponerse en la piel de una persona así, tú a lo mejor puedes disfrutar en el acto de quitar la vida.
pero todo lo que va alrededor de me tengo que deshacer de un cuerpo, tengo que, no sé, que no me pillen, eso sí, genera una ansiedad y una frustración que es tela. Y también más cuando tú llegas a matar, que vuelvo a decir, no justifico, pero llegas a matar por un impulso que no puedes controlar, vamos a decir, pero tú no quieres hacerlo. A ti te da miedo, luego ves lo que has hecho y tienes miedo, tienes culpa, tienes tal. Eso tiene que ser también complicado de gestionar. Por otro lado, un señor que limpiaba huesos y se los follaba. Entonces es como, oye... Que no se trata de justificar, o sea, sí, ahí es donde voy. Que yo no seré yo la que justifique a un asesino en serie, pero es esa parte de, oye, que él luego cuando estaba en la cárcel, cuando hicieron las entrevistas, estuvieron como más de 60 horas haciendo las entrevistas, salen todo ese tipo de cosas, de él lo pasaba mal y estaba deseando que lo pillase a alguien. De hecho, él habla de que merecía la muerte, ya sabemos cómo funciona Estados Unidos, hay condados, no sé cómo se llaman, estados, en los que hay pena de muerte o hay silla eléctrica, en otros no. Entonces él sí había deseado en ese momento, oye, sentarme en una silla eléctrica y matarme. Yeah. De hecho lo pide, pero no estabas en el estado correcto. Y no lo mata el Estado, no lo mata a Estados Unidos, pero lo mata a otro reo, un interno de la cárcel, y de hecho lo mata de una manera muy similar a su primera víctima. Al final le golpea en la cabeza y muere con el cráneo aplastado. 28 de noviembre de 1994. Un año antes de nacer nosotros. Sí, un Qué añito. Curioso. No, meses antes de nacer nosotros. Bueno, de mí está casi un año. Meses antes de nacer yo, vale. Y bueno, en pues, esta correlación de películas y series que yo me dedico a hacer en estos programas tuyos, si no habéis visto el final de Joker 2, parad aquí el vídeo, se parece un montón. Sí, la verdad es que sí, final que no me gustó. Y estaba pensando si tenía que ver con la primera víctima de Joker, o sea, si hacían también esa parte, pero no, la primera víctima de Joker fue un tío que le pega un tiro en el tren, que mata a los del tren. Sí, a los tres o... Pero sí, curioso, muy curioso. Muy curioso. Pues bueno, ¿qué pasaría? Y ya con esto yo creo que he cerrado un poco a nivel forense, a nivel de evaluación. ¿Qué conclusión sacas? Que más o menos la has ido perfilando durante todo el vídeo, pero ¿era un psicópata o no? Pues mira, para mí no es un psicópata, porque bueno, pues no cumple ese tema de carisma, de manipulación y demás. También parece que hay remordimientos, hay malestar. En la psicopatía no hay ese malestar ni esos remordimientos por lo que hace. Entonces no me decantaría tanto por una psicopatía. Sí es verdad que en las evaluaciones que se le hacen hablan de una personalidad profundamente desviada, pero no enfermo mental. Decían que comprendía realmente todo lo que estaba ocurriendo. Yo, pues, no sé qué decir, tendría que ver esos informes. A ver cómo están hechos, qué metodología han seguido. Porque yo sí realmente pienso que hay una enfermedad mental. O sea, por todo ese malestar, por toda la historia que hay y el contexto que hay alrededor suyo. Realmente también pienso que hay un posible, incluso un TLP, un trastorno límite de la personalidad, porque cumple ciertas cositas también. Y luego, eso, fue considerado mentalmente competente, por lo que también descartan una psicosis. Pero oye, él te dice que de algún modo ese conservar miembros, incluso llega a hacer una especie, perdóname lo que voy a decir, pero una especie de Frankenstein, sí, de algún modo quería crear zombies, pero esos zombies realmente no es quiero crear un zombie de que vaya por la calle con vida, sino quiero personas que sean realmente sumisas y hacer lo que yo quiera. Y tanto. Entonces, ese tipo de personalidad para mí no es una personalidad sana. No, bien no estás. Bien no estás. Entonces, para mí sí hay una posible psicosis, un posible TLP, un trastorno mental de base. Hay. Sí, y no una psicopatía. Porque recordemos que la psicopatía no es un trastorno. Es un tipo de personalidad, son rasgos. Ya está. Pues bueno, pues yo creo que ha quedado claro un poco el señor Jeffrey Dahmer. Y que voy en contra de todo lo que dijeron, ¿no? ¿Quién? Es los expertos que lo evaluaron en su momento. Es verdad, que yo creo que aquí hay manos negras. Yo creo que sí. Nada, pues nos vemos pronto, supongo. Muchas gracias.